Bueno, bienvenidos al último encuentro y en esta primera parte vamos a ver las discusiones o debates, ¿sí? Uno de los géneros argumentativos que consideran desde esta escuela. Los debates o discusiones son textos en los que justamente se debaten o se discuten dos o más puntos de vista. En todos estos textos aparecen estas etapas obligatorias: la cuestión que se pone en debate, las perspectivas en relación con aquello que se debate y finalmente una conclusión. Justamente como lo que se debaten son dos o más puntos de vista, van a aparecer más de un participante, va a aparecer más de un participante, van a aparecer marcas de acercamiento a alguna de las posturas y de alejamiento de otras. Entonces, es bueno que guiemos a los estudiantes en el reconocimiento de esas marcas que se presentan en el texto. Bien, en este caso vamos a trabajar con Elogio de la dificultad por Guillermo Martínez. En este texto, Martínez plantea dos posturas en relación con la lectura. Voy a leer el primer parrafito, ¿sí? Y después ustedes pueden detener el video y continuar leyéndolo más detenidamente. Cada vez que se habla de lectura, maestros, escritores y editores se apresuran a levantar las banderas del hedonismo como si debieran defenderse de una acusación de solemnidad y tratan de convencer a generaciones de adolescentes desconfiados y adultos entregados a la televisión de que leer es puro placer. Interrogados en suplementos y entrevistas, hablan como si ningún libro, y mucho menos los clásicos, desde Don Quijote a Moby Dick, desde Macbeth a Facundo, les hubiera opuesto ninguna resistencia, y como si fuera no solo sencillo llegar a la mayor intimidad con ellos, sino además un goce perpetuo al que vuelven en sus lecturas de cabecera todas las noches. La posición hedonista es, por supuesto, simpática, fácil de defender y muy recomendable para mesas redondas, porque uno puede citar de su parte a Borges. Bueno, y viene una cita de Borges. Y después dice el autor: y bien, yo me propongo aquí la defensa más ingrata de los libros difíciles y de la dificultad en la lectura. Entonces, acá ya podemos ver que el autor plantea dos posturas ante la lectura. Por una parte, la postura hedonista, ¿sí? La que dice que se lee por placer, versus otra que es, digamos, más, le podemos poner el nombre de más estoica, ¿sí? O que el autor compara con un entrenamiento, ¿sí? Porque supone alguna dificultad. En el planteo de esas dos posturas ante la lectura aparecen diferentes participantes, es decir, la postura hedonista, ¿sí? Es relacionada con algunos maestros, algunos escritores, editores, con Borges, mientras que la postura más estoica, digamos, está relacionada o representada por el autor. Al mismo tiempo, uno al ir leyendo puede descubrir que hay distanciamiento, ¿sí? De algunas posturas a través de recursos lingüísticos, ¿sí? Mientras que hay acercamiento a la postura del estoicismo mediante otros recursos lingüísticos. Entonces, uno cuando va leyendo el texto puede, por ejemplo, escribir en dos columnas en el pizarrón, ¿sí? Qué rasgos se asocian y qué participantes se asocian con la postura hedonista y cuáles con la estoica, ¿no? Mientras los participantes, ¿sí? Relacionados con la postura hedonista son ellos, ¿no? Los maestros, los escritores, los editores, Borges. La postura estoica es defendida por el escritor. Mientras que en relación con la valoración, quienes defienden la postura hedonista, ¿sí? Se sienten acusados y tratan de convencer, hablan como si hubiera resistencia, como si la lectura fuera goce perpetuo, es decir, ese como si, ese considerar algo como poco probable o irreal, hace que en realidad no tenga sustancia y que implique un alejamiento de aquello que se está afirmando en el texto. Mientras que en la postura estoica
la lectura se considera una actividad saludable que requiere esfuerzo, transpiración, entrenamiento, aprendizaje, concentración. Y entonces podemos ver que a lo largo del texto se hacen juicios en relación con aquellos que adhieren a la postura hedonista, sobre todo a través de determinados términos que denotan subjetividad y que son irónicos, mientras que quienes la adhesión a la postura estoica, ¿sí?, termina homologando la dificultad en la lectura, ¿sí?, con un videojuego fascinante. Es decir, bueno, termina recurriendo a esta especie de artilugio textual para convencer al lector de que las lecturas difíciles son más valiosas y son más divertidas que aquellas que solamente nos dan placer. Bien, hay que hacer una salvedad. Estos textos argumentativos, sobre todo los debates, no son tan comunes en las disciplinas de las ciencias naturales, y sí van a aparecer más en las ciencias sociales o en todas aquellas ciencias que se acercan a las humanidades, como por ejemplo la literatura, entre otras disciplinas. Bien, en el siguiente video vamos a ver algunos lineamientos para presentar un trabajo o para realizar un trabajo en el aula desde esta perspectiva.